Muy buenas tardes, querida familia en la fe, una vez más delante del Señor para que a través de este medio podamos entrar en sus hogares, para que la palabra de Dios inunde nuestros corazones. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en Él y disfrutemos de cada momento al lado y en la presencia del Señor. Hoy quiero que miremos algo de lo que está en la Biblia, algo que el Señor ha venido martillando desde hace mucho tiempo en la vida de todos los cristianos. Aún no en la vida de aquel que no conoce del Señor, en la vida de aquel que nunca ha visto al Señor o de aquel que nunca ha oído hablar del Señor. Pero este es el día en el que tú y yo tenemos que entrar a la presencia del Señor y ponernos de acuerdo para con todas las cosas que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Hoy es la bendición, hoy se abrirán los cielos y el reino de los cielos se derramará sobre nuestras vidas. Simplemente quiero pedirle hoy que disponga su corazón, que le pida a Dios que renueve el espíritu de su entendimiento, que libere sus oídos, que le guarde el corazón y que su palabra hoy sea medicina, sea ungüento y sea un refrigerio a nuestros huesos. Hoy el Señor lo único que quiere es sanarnos y liberarnos. Hoy el Señor lo único que quiere es romper las cadenas y podrir ese yugo que nos esclaviza en este mundo. Por eso hoy el Señor te llama a que seamos libres, a que tú seas libre, a que te rindas delante de Él, a que te humilles, a que nos humillemos delante de Él. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, este libro que narra la historia de la iglesia primitiva, nos dice algo muy especial. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos habla de un hombre que vivió y llevó una vida, según él, una vida cristiana, una vida espiritual, una vida delante de Dios, un hombre celoso con el evangelio, un hombre celoso con la palabra de Dios, un hombre celoso con todas las cosas que Dios le había llamado o lo había invitado, o quizás quién lo había invitado en esos momentos. Pero un hombre que perseguía a aquellos que no hacían lo que hacían los de su iglesia, hacían los que le acompañaban a él. Y siempre pensaba que todo el mundo hacía lo contrario, y el que hacía lo contrario a su voluntad era encarcelado, era apedreado, era maltratado. Y quizás hoy esto está sucediendo en nuestra vida o en la vida de muchas personas. Yo quiero que abramos la Biblia en esta noche ya. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 16, y vamos a ver, vamos a escuchar y a ver reflejado en la palabra de Dios nuestra vida, nuestra área espiritual y el momento de cada uno de nosotros, lo cual estaremos viviendo. Y dice la palabra de Dios así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y en busca de casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Palabra de Dios. Miremos la historia de un hombre que mostraba una dureza, una rudeza, mostraba una vida implacable con aquel que de pronto, según él, no hacía la voluntad del cristianismo o de la religión que él profesaba. Saulo era un hombre violento. Saulo obligaba a la gente a buscar a Dios. Hoy el problema es que le hemos dado la espalda a Dios. Y Saulo comienza a vivir un momento muy difícil de su vida, porque Pablo era libre para perseguir. Y en los lugares donde no podía entrar, o donde no tenía libertad para perseguir, él iba donde el sumo sacerdote y le pedía una orden de captura o una circular roja, para poder aprender a aquel que encontraba hablando de ese Dios que no era el Dios del cual él predicaba, del cual era el Dios del que él conocía. Y lo traía a Jerusalén a maltratarlos, a ponerlos presos, porque no hacían las cosas como el Señor quería que se hicieran según Saulo de Tarso. Y entra el proceso cuando Saulo va camino a Damasco, porque era la ciudad más probable donde él podía entrar con las órdenes que llevaba. Y resulta que dice la Biblia, en el versículo 3 del capítulo 9 de Hechos, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es la luz que quiere resplandecer tu vida. Es la luz que también quiere iluminar tu camino. Es la luz que también quiere mostrarte lo que verdaderamente tienes que hacer. Pero sucede algo en la vida de Saulo de Tarso. Y es que el Señor le dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Yo creo que era la primera vez que Saulo escuchaba la voz de Dios. Porque Saulo no conocía a Dios. Nunca había visto a Dios. Era un hombre religioso. Era un hombre de los que entraba a la iglesia, pero nunca había visto a Dios. Nunca había escuchado la voz de Dios. Y en esa circunstancia podemos encontrarnos muchos de nosotros los cristianos de hoy. Escuchamos nuestra propia voz. Escuchamos las voces de afuera, pero no escuchamos la voz de Dios. Y es necesario que tú y yo escuchemos la voz de nuestro Dios. Y la voz de Dios es audible, es un silbo apacible, el cual te va a decir en lo más profundo de tu corazón lo que tú y yo tenemos que hacer, lo que tú y yo debemos hacer. Pero Saulo en ese momento, lo único que le dice a él, cuando le dice: ¿quién eres, Señor? Cuando él oyó la voz, y la voz fue esa que le decía, mire en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 4, le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa fue la voz que escuchó Saulo de Tarso en ese momento. Era una voz que él nunca había escuchado. Y quizás tú, en tanto tiempo de vida cristiana, en tantos años de vida cristiana,
¿No has escuchado la voz audible del Señor cuando te habla, cuando te dice qué hacer, qué no hacer, por qué y para qué? Porque de pronto no llevas la vida que debías llevar, la vida a la que Dios te está llamando. Y dice, Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Al escuchar la voz, escuchó la voz y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo estoy plenamente convencido que donde yo hablo y mis hijos escuchan la voz, la escuchan porque conocen mi voz. Aún el silbo que les hago, lo escuchan y saben que soy yo. Pero Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Perseguía a los que pertenecían a otro movimiento, porque tenían que seguir, era el Dios que él decía seguir. Y no lo conocía, nunca había escuchado su voz. Y lo más hermoso de todo es que Dios, a pesar de, se le presentó. Nunca lo persiguió, nunca lo acusó, nunca lo señaló. Lo único que Dios le dijo fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás persiguiendo al mismo Dios del que tú hablas. Estás persiguiendo al mismo Dios del cual tú quieres que la gente siga. Pero estás persiguiendo a Jesús y ese Jesús soy yo. Tú no persigues a los cristianos, tú me persigues a mí, en pocas palabras y parafraseando la Biblia. Pero dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la distancia que nos separa del Señor. Porque conocemos de Dios, oímos hablar de Dios, pero nunca le preguntamos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga a partir de hoy que estoy escuchando tu voz? ¿Qué quieres que yo haga a partir de hoy que tu palabra llega a lo profundo de mi corazón? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque no quiero seguir viviendo como lo venía haciendo hasta hoy, Señor. Hoy quiero que me ayudes a cambiar. Hoy quiero que me des la fuerza para cambiar. Que me des la sabiduría y el entendimiento para poder cambiar y ser ese cristiano que verdaderamente tú quieres que yo sea. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es el momento oportuno que usted y yo recibamos dirección de Dios, consejo de Dios, que entendamos como dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, dice la Biblia que guardarás y pondrás por obra. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Eso es lo que Dios nos está diciendo cada día y más hoy que nunca. Lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero aún hoy, en el tiempo de nuestra vida cristiana, ¿cuántos años de vida cristiana llevo? Haciendo siempre lo que a mí me parece que está bien, mas no haciendo lo que Dios dice que hagamos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Era la ciudad más cercana de donde estaba sucediendo ese acto. Era el lugar donde Saulo iba a aprender a los que escuchara hablando del Dios que él predicaba, contrario a lo que él hacía. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días en la oscuridad, aún así, en ayuna y sin comer nada. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Quizás a ese discípulo del Señor era el primero que iba a aprender Saulo de Tarso. Quizás era el primero, porque era el discípulo del Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha,
y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Yo no puedo esperar pasar por un momento difícil. Ni tú ni yo podemos pasar por momentos difíciles para poder orar. Porque la oración no es en el momento o después del problema o de la dificultad. Tiene que ser antes para que la dificultad sea más suave, sea más llevadera o nunca se acerque a nuestras vidas. Pero era la razón que Dios quería hacer y estaba haciendo. Y ha visto en visión a un hombre varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, ya el Señor le dice a Ananías que ya Saulo lo tenía en mente. Ya Saulo lo tenía puesto con la mirada fija. Ya sabía dónde iba a llegar. Sabía que tenía que llegar a donde aquel. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. He oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerda que Pablo en Corintio, en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, ese mismo Pablo que padeció esto, luego escribió: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. En ese instante estaba Pablo empezando a recoger lo que había sembrado. Piensa en lo que tú estás sembrando, piensa en lo que tú anhelas y deseas recoger de la cosecha a lo que tú estás sembrando. Siempre, en Pablo se cumplió lo mismo que Dios puso en su corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por eso dice el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario? Al igual que muchos. ¿Cuánto? ¿Por qué tú padeces? ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tienes momentos difíciles en tu vida? ¿Por qué no has permitido vivir una vida delante del Señor? Una vida santa, una vida llena del amor, del poder de Dios, una vida llena de la misericordia de Dios, una vida llena de la presencia del Señor. Sin importar a quién vas a perseguir o de quién vas a venir, sino que le vas a decir al Señor: ¿qué vas a hacer? Entonces, dile al Señor hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios, que así, al igual que Saulo no conocía al Señor, nunca había escuchado la voz del Señor. Pero resulta que al no escuchar la voz del Señor, ni al conocer al Señor, por eso Él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y así quizás andan muchos. Yo quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 42, ya en el último libro de Job, dice la Biblia en el versículo 5. Miren lo que dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era la misma situación que estaba viviendo quizás Saulo de Tarso en ese momento, y quizás usted durante mucho tiempo, durante toda la vida que lleva como cristiano, está escuchando de Dios. Escucha de Dios, pero nunca has visto a Dios. Y a Dios tienes que verlo en todas las situaciones, en todas las circunstancias. No hay una situación ni una circunstancia donde el Señor a ti no se te esté presentando y mostrando. Por eso es necesario que comiences hoy, no solamente a oír, sino que a ver a Dios a través de su palabra, a través de las circunstancias, y que tú puedas decirle: Señor, ven, toma mi vida, lléname y sáciame.
Familia, yo le invito a que oremos en esta noche, a que le demos gracias al Señor, que bendigamos su nombre, que lo glorifiquemos a Él y que los exaltemos a Él. Tómate de la mano con la persona que estás ahí en ese lugar donde estás orando. Si es de rodilla, hazlo. Es la mejor posición para orar delante del Señor. Es mostrarle al Señor la humildad que hay en cada uno de nosotros. Por eso, alabemos al Señor y bendigamos al Rey. Amado Dios, te damos muchas gracias. Te pedimos ahora, Papito Santo, que tomes la vida de cada uno de estos tus hijos, de tus hijas, a esta familia, la cual en estos momentos ora, Señor, y te claman a ti. Nos rendimos delante de ti. Abre los cielos, derrama de tu bendición y llena cada hogar, cada familia. Cautiva los corazones, sedúcelos. Libera a los oprimidos, sana a los enfermos, da libertad a los cautivos. Levanta, Señor, aquel que ha tropezado y ha caído. Provéele al que no tiene, Señor. Al que te pida, Papito Santo, como dice la Biblia, dale. Llénalo de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Bendice cada familia y cada hogar en estos momentos que están delante de ti, Señor. Rompe las cadenas y pudre el yugo, Señor. Yo te pido, Papito Santo, que bendigas al dador alegre. Que tomes la vida y el corazón de todo aquel que dispone su corazón para devolverte a ti, Señor, lo que a ti te pertenece. Bendice, Señor, sus finanzas y multiplícale. Bendice su alacena, su arteza de amasar. Bendice su granero, su canasta. Bendice su alacena. Bendice su nevera, Señor. Bendícele en el entrar, en el salir, en el acostar, en el reposar y en el levantar. Bendícele, Dios, sus manos y la obra de sus manos y el fruto de su trabajo, Señor. Que en su casa y sobre su casa se abran los cielos y derrame bendición sobre él, sobre ella, hasta que sobreabunde. Muchas gracias por este día, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, nos gozamos y nos deleitamos contigo, Señor. Quédate con nosotros el resto de esta noche. En el nombre que sobre todo nombre, en acción de gracias, bajo la unción y el poder de tu Espíritu, te hemos orado, Señor. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.